Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar a revisar la segunda parte de la unidad 1 del Interchange nivel 1, el libro rojo. En la conversación del punto número 7, Conversation, how's it going? Que significa cómo te va. Vamos a ver una conversación donde vamos a recordar ciertas expresiones que vimos en el nivel anterior. Y si hay alguna duda, eso ya lo veremos en clase. Recordamos que todos los audios los checamos en clase. En el punto número 8, Grammar Focus, lo que vamos a revisar, porque esto ya lo deben de haber visto previamente, de todos modos se va a explicar otra vez, es las preguntas con yes o no, que se responden con yes o no, que son short answers con verbo to be. Recordamos, esta regla la deben de tener siempre presente. Pregunta que empieza con auxiliar es una pregunta que se responde sí o no. Aquí, como el auxiliar que estamos utilizando, auxiliar verbo to be, se va a responder con sí o no, haciéndole caso al verbo to be, ¿no? Vemos la pregunta, ¿are you free? ¿Estás libre? Es una pregunta directa, se responde sí o no. ¿Are you free? Yes o no. Y dependiendo de a quién se refieran, de quién estemos hablando, pues va a ser el sujeto que vamos a utilizar. Aquí en este caso sería yes I am o no I'm not. Vemos la siguiente pregunta. Is Arturo from Mexico? Es un hombre, es un he, por lo tanto las respuestas serían yes he is o no he isn't o no he's not. Aquí la tercera pregunta, ¿is Alexa's class in the morning? Si la clase de Alexa, aquí en este tipo de preguntas es muy común que se cometa un error, como ponen Alexa, pues están hablando de una mujer, entonces ponen yes, she is, o no, she isn't, y no es el caso, porque aquí estamos hablando de la clase de Alexa. La clase de Alexa es una cosa, por lo tanto la respuesta es yes, it is, o no, it isn't, y así con todas las demás preguntas. Entonces recordamos, regla de oro, pregunta que empieza con auxiliar, se responde sí o no. En este caso, el auxiliar que estamos utilizando es el verbo to be. Are, is, o incluso podría ser una pregunta con am, aunque no es muy común, se respondería sí o no. Vemos cada pregunta. Aquí ya está el primer caso resuelto. Is Mr. Jones from the United States? Si el señor Jones es de los Estados Unidos, por lo tanto aquí sería yes, he is. Y luego pondríamos he is from Baltimore, ¿no? Como está aquí. Yes, he is o he is from Baltimore. ¿Okay? Y así vas viendo con cada una de estas. En el punto número B, lo que tenemos que hacer es contestar estas preguntas con nuestra propia información y en dado caso que si la respuesta es no, dar la información adecuada, ¿no? Por ejemplo, aquí número 1, ¿are you from the United States? Yo pondría, vamos a poner la respuesta. Primero, mi short answer. Como es una pregunta directa, sería no, I'm not. Y después, dar la información correcta. Entonces sería, I am from... well, I am not from the United States. I am from Mexico. Okay, no, not I'm from Mexico. Y ya está. Eso es lo que tendría que hacer con todas las demás preguntas. En el punto número 9, word power, hello and goodbye, son expresiones que utilizamos para saludar, hello, y cuáles utilizamos para despedirnos. Vemos todas las opciones y las vamos clasificando. Después, en el inciso B, tenemos estas mismas preguntas, bueno, estas mismas oraciones y cuál sería una respuesta adecuada para cada expresión. En el punto número 12 tenemos un reading, is your name friendly? No, trendy, sorry. Si está de moda, es popular. Y aquí tenemos nombres populares para los chicos y las chicas. Vas leyendo el artículo. Y al final tenemos este inciso, donde vamos a marcar las oraciones que sean verdaderas. Vamos a revisar los ejercicios del workbook que le corresponden a este tema. En el punto número 8 tenemos oraciones o preguntas y nosotros tenemos que elegir la que complete mejor, ¿no? Vemos el primer ejemplo, Stacy dice, hello, I am Stacy, y Omar le responde, hi Stacy, I'm Omar, how are you? Entonces, escoges la opción que le daría continuidad a la conversación. En el punto número 9 tenemos que completar esta conversación con información del verbo to be que ya vimos. Aquí nos dejan una nota muy importante que las short answers no se pueden contraer, tienen que ir desglosadas, ¿no? El ejemplo es, are you from Argentina? Yes, I am.
no podemos poner yes, I'm. Ajá. O sea, tiene que ir todo sin contracción, desglosado. Yes, I am. No, I'm not. Ajá. Aquí vemos otro caso. Is he from Greece? Yes, he is. No, yes, he is. ¿Vale? Entonces, ese es un punto muy importante. Después de esta información, todo lo que ya vimos del verbo to be lo tienes que checar aquí, escoger el pronombre con el verbo to be adecuado para poder responder toda esta conversación. Aquí, por ejemplo, sería I'm, ¿no? Dice, hi, I'm Paola Bayer. En el punto número 10, lo que tenemos que hacer es formular la pregunta de acuerdo a la respuesta. Esto ya lo vimos en el video anterior con las question words. Es muy importante que lo tengamos ahí bien claro. Cuando nos dan información específica es porque viene de una question word, ¿vale? Vemos aquí, Allison is my best friend. Estamos hablando de una persona. Y aquí la pregunta es, who's Allison? Incluso pudo haber sido la pregunta, who's your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿No? Y la respuesta sería correcta, ¿no? Allison is my best friend. En la pregunta número 2, my favorite school subject is history. Aquí están preguntando sobre la materia favorita. Entonces sería la pregunta, ¿cuál es tu materia favorita? Y ya formularías la pregunta. Y así lo haces con los demás. En el punto número 11 tenemos una serie de expresiones y tú vas a clasificarlas, cuáles dicen hola y cuáles dicen adiós, o cuáles se utilizan para decir hola y cuáles para decir adiós. En el punto número 12 tenemos una serie de preguntas abiertas y vamos a responder con nuestra propia información. Aquí recordamos una regla de oro que acabamos de ver en este video. Preguntas que empiecen con auxiliar, no importa el tiempo, se van a responder sí o no. En este caso estamos utilizando el verbo to be. Entonces se van a responder con sí o no y le hacemos caso al verbo to be, utilizando el verbo to be. ¿Vale? Por ejemplo, are you on vacation? No, I'm not. En mi caso sería no, I'm not. Y así con todas las preguntas, ¿no? Ok, y hasta aquí llegamos al final de este video, de esta clase. Vimos el verbo to be en preguntas. Si la pregunta empieza con verbo to be, se responde sí o no y utilizando el verbo to be. Es un tema bastante sencillo que ya deberíamos de conocer, pero aquí se aclaró. Y si todavía hay dudas, lo resolveremos en clase. Ok, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en la siguiente unidad. Saludos.